Bien. Bueno, estamos grabando. Está entrando Sofi Benítez. Vamos a esperar que entre. Ahí está. Se está conectando. Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Les comento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un trabajo integrador que lo van a hacer en grupos. ¿Sí? No va a ser individual como la otra vez. Los grupos los pueden armar ustedes como ustedes quieran. Pueden usar los mismos grupos que habían trabajado para cuando hicieron lo de parques nacionales, o pueden hacer grupos nuevos. ¿Sí? Lo ideal sería que sean grupos entre 4 a 6 personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tengamos final, que aparentemente en diciembre va a haber fecha de final y en marzo va a haber fecha de final, todo eso se está definiendo. La idea es que puedan, como va a ser, suponemos por esta misma modalidad por Zoom, que puedan entrar de a 4 y rendir de a 4 juntos. ¿Sí? Así que bueno, estaría bueno, está entrando Diego, estaría bueno que ya armen los grupos con quien sientan más afinidad, con quien hayan trabajado mejor durante el año, con quien hayan hecho el trabajo anterior y quieran continuarlo. Se lo dejo, que lo manejen ustedes como quieran. Entre 4, no más de 6. O sea, 5 ideal, 4 ideal, ya 6 son muchos, ¿sí? Porque después es más difícil evaluarlos. Les compartí hoy en la clase, busquen después la clase número 10. Si no pueden entrar es porque son correlativas y tienen que leer por ahí alguna clase que les quedó colgada, que es la 9 o la 8. En la 9 hay poquitos que han hecho la lectura, así que vayan leyéndolas para poder pasar a la siguiente, así pueden acceder a la 10. Igual ahora les voy a compartir. Primero vamos con el cronograma. Ahí está. Bueno, ustedes van a encontrar un cronograma de un campamento inventado, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es elegir la temática de la cual van a hacer el desarrollo del campamento, ¿sí? Puede ser un campamento recreativo o con alguna otra temática que ustedes elijan. Acá, bueno, por ejemplo, yo puse a las 6 de la mañana la citación de los alumnos, la norma general de la organización y la carga del micro. A las 6:30 la salida y a las 9 la llegada al predio, teniendo en cuenta un viaje de 1 hora y media. Si ustedes, cuando elijan destino, acá en el punto que está marcado, que dice destino elegido, lo van a tener que elegir ustedes. Si ponen un destino más lejos, ¿sí? Modifiquen el horario de encuentro y el horario de salida, porque el horario de llegada más o menos tiene que ser siempre a la mañana temprano. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, el destino lo van a elegir ustedes, desayuno y juegos en el micro, ¿sí? Esto no lo marqué, me olvidé. Profe, Sí, ¿desayunan en el micro? ¿Adentro? sí, un snack, ¿sí? Igual yo había pensado que armaran también el menú, pero todo lo que es alimento lo vamos a dejar aparte. Yo lo que quiero que se concentren ahora es en las actividades, ¿sí? Esta me olvidé de marcársela, se la voy a marcar después, la voy a modificar en la clase, ¿sí? Juegos en el micro, ¿sí? A las 9 llegada al predio, organización del lugar. 10:30, juego divisor de grupos, ¿sí? Todo lo que está en amarillo lo tienen que programar, ¿sí? Hacemos reconocimiento del lugar, canciones, adivinanzas. Ahí que no está marcado, no tienen que hacer nada. A las 12, preparativos para el almuerzo, entrega de viandas. 12:30, almuerzo en la canasta. A las 14, armado de carpas, ¿sí? Hasta ahí es como sería el desarrollo del campamento, pero no les voy a pedir a ustedes que lo hagan cuando no lo vimos, ¿sí? 15:30, juegos de persecución y acecho. Esto sí, van a tener que armar juegos, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de mantener es una línea en cuanto a la temática que hayan elegido, que los juegos estén relacionados con esa temática, ¿sí? Si no entienden algo o quieren preguntar, me paran y consultan, ¿sí? Esta charla hoy es así de consulta. 16:30, me quedó mal el horario acá, pero bueno, no importa.
preparación de la merienda, o sea, un grupo que es el encargado de cocina en ese turno es el que va a ir a preparar la merienda, ¿sí? Y a la vez el resto del grupo va a juntar leña para el fogón, ¿sí? Profe, Sí, en la parte que dice juego de acechos, ¿alguna cantidad en especial tiene que ser? ahí yo ahora les muestro que están marcadas las cantidades en el otro archivo que les compartí. Gracias. Eh, de nada, armado el Otra fogón, cosa, profe. sí, En el almuerzo, usted puso viandas. ¿No es que tiene sí. que preparar un almuerzo? En el del día de la llegada está preparado como para que la comida ya venga preparada en viandas en la salida, ¿sí? Para no tener que cocinar cuando llegamos, ¿sí? Esto es un campamento cortito de 2 días y una noche, ¿sí? Está bien, Entonces, gracias. llegamos, Consulta, fíjense profe, que tenemos, ¿cómo? profe, Decía consulta, que- consulta. sí. ¿Para qué año lo hacemos? O sea, ¿qué edades más o menos? Bien, eso también lo van a definir ustedes, ¿sí? De acuerdo al lugar a donde vayan, a la temática del campamento y a la edad que eligen, ¿sí? Los juegos tienen que estar relacionados con esos 3 factores. ¿Se entiende? Cuando llegamos, por ejemplo, a las 9, a las 10 hacemos un juego de división de grupos, reconocimiento del lugar, canción, adivinanza. No nos da el tiempo para ponernos a cocinar, por eso los preparativos para el almuerzo más que nada es repartir las viandas que ya tenemos preparadas, ¿sí? Que cada uno llevó Está desde bien. la casa algo para compartir y se hace un almuerzo a la canasta, ¿sí? Eso es para optimizar el tiempo en el campamento. Bien, los juegos de persecución y acecho, 17:30 la merienda. Acá sí hay un grupo que a las 16:30 se va a preparar la merienda, mientras el resto del grupo va a juntar leña para el fogón y arman la estructura del fuego para el fogón y a las 17:30 nos juntamos todos a tomar la merienda. Terminamos la merienda, juntamos las cosas, 18:30 juegos temáticos, ¿sí? También van a programarlos ustedes de acuerdo a los grupos que formen. A las 8 preparativo para la cena, obviamente acá entre los juegos temáticos y el preparativo para la cena queda tiempo libre, ¿sí? Siempre piensen que tenemos que tener actividades para que no queden huecos, pero siempre tenemos que dejar una hora y media de tiempo libre para que descansen, para que se dispersen, para que hagan alguna actividad extra que no esté todo programado, ¿sí? Un ratito libre, siempre tiene que haber, todos los días. A las 20, preparativo para la cena y higiene personal. O sea, el grupo que le toca armar la comida a la noche se va a cocinar y el resto del grupo se van a bañar. ¿Sí? 9:30 nos juntamos para cenar y 10:30 el juego nocturno. ¿Sí? Este también lo tienen que preparar ustedes. Después 11:30 sería el fogón y a la 1:30 a la dormir. ¿Sí? Eso sería el desarrollo del día 1. Y acá tenemos el desarrollo del día 2. 6:30 el grupo que le toca armar el desayuno. Por eso el juego divisor de grupos lo que organiza es todo esto, que después, cuando hagamos la repartición de tareas, cada grupo sabe cuándo le toca ir a la cocina, cuándo le toca alguna otra tarea específica. ¿Sí? 6:30 se prepara el desayuno, 7:30, a las 7 se levanta el grupo y 7:30 desayunamos todos. 8:30 se hace una caminata de observación y aproximación a un sector para un almuerzo volante. ¿Qué significa esto? Vamos a salir de donde estamos acampando, dejamos las carpas armadas, dejamos todo ahí, y nos llevamos solamente lo que necesitemos para cocinar. Ahí sí, como es el segundo día, vamos a ir a cocinar y, por ejemplo, si estamos en un lugar que a 3 kilómetros del camping hay una laguna, vamos a ir caminando hasta la laguna, vamos a elegir un sector, vamos a preparar el fuego y vamos a cocinar en el lugar, ¿sí? No tienen que armar el menú, no tienen que preocuparse por la comida, ¿sí? Pero sí, cuando hacemos la preparación del almuerzo, tienen que seleccionar con qué fuego van a cocinar. Y esto lo tienen que elegir ustedes en base a las clases que vimos de fuegos. Me van a decir, de acuerdo al lugar que eligieron, cuáles son las características, si es un lugar con mucho viento, con poco viento, que hay mucha humedad, que hay poca humedad. Entonces, en base a las características del lugar que ustedes eligieron y una situación climática hipotética que pueden inventar ustedes, me fundamentan por qué eligen tal o cual fuego
para cocinar en ese momento, ¿sí? Bien, 12:30 almorzamos, 2:30 de la tarde, juegos cooperativos, esto también lo van a tener que programar ustedes. 16:30 preparación de la merienda, 17:30 merienda, 18:30 retorno y desarmado del lugar, o sea, volvemos hasta la base del campamento, desarmamos las carpas, limpiamos, hacemos un cierre del campamento, retornamos a casa y llegamos al instituto, que es de donde sale el micro y de donde nos va a traer de vuelta, ¿sí? Esto sería el desarrollo normal de un campamento de 2 días y 1 noche, que hubiésemos hecho este año si hubiésemos tenido la presencialidad. El lugar lo pueden elegir ustedes. Acuérdense, si es un lugar que está a 5 horas de distancia, tienen que modificar la hora de salida, ¿sí? Para llegar a las 9 tenemos que salir, nos tenemos que juntar a las 12 de la noche y a la 1 de la mañana estar arrancando para estar llegando a las 8, por ejemplo, ¿sí? Bien, dejo de compartir esto. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bien, bueno. Ahí tienen entonces en el cronograma horario y tarea, ¿sí? Yo sé que cuando trabajan en grupo, ahora vamos a ver los puntos del trabajo. Comparto pantalla. Esto es lo que les puse en la clase de hoy, la clase número 10, integrado del segundo cuatrimestre, bueno, los datos de la materia. Para este trabajo tienen que leer el cronograma, que es lo que hicimos recién, y planificar las siguientes actividades. Son todas las que están en amarillo, y la que yo me había olvidado, que la marqué ahora, que son los juegos para el micro, que ahora se lo voy a modificar en la clase, así lo tienen todos. Son 10 puntos que tienen que desarrollar. Yo sé que si son 5 en el grupo van a decir, yo hago el 1 y 2, vos haces el 3 y el 4, el otro hace el 5 y el 6, el otro, ¿sí? Pero tengan en cuenta que cuando tengan que defenderlo, yo les voy a preguntar a todos sobre todo, y tienen que estar al tanto de por qué eligieron tal tipo de carpa o tal tipo de juego, o hicieron tal fuego para cocinar, y lo que está bueno es que se pongan de acuerdo entre todos para definir. Después que uno se encargue de redactarlo, o que se dividan las tareas para armarlo, no hay ningún problema. Pero sí todos tienen que estar al tanto y tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, elegir el destino. Me pueden poner una zona que puede ser, no sé, zona Balcarce, ¿sí? O una región, sierras de Córdoba, por ejemplo. Y una temática del campamento, ¿está? Por ejemplo, yo voy a tirar una temática que no la van a poder usar, porque ya pasó la fecha y no es algo que está muy copado tampoco, pero bueno, por ejemplo, la temática puede ser Halloween, ¿está? Entonces todo el desarrollo tiene que estar en base a esa temática y algunas de las características de las selecciones que hagan del lugar que eligieron. Desarrollar las actividades según el cronograma, las que están resaltadas en amarillo y se enumeran a continuación. Todo lo que está marcado en amarillo, acá se los punteo uno por uno para que ustedes lo hagan. Esta, la número 2, no está en el cronograma porque es una tarea previa al campamento, que es confeccionar la lista de elementos personales para cada alumno o alumna que va a participar, ¿sí? Cuando vimos la clase de, no me acuerdo si fue mochila y vestimenta, o vestimenta y algún otro tema, lo había dado junto. Mochila, creo. No, después Mochila, fue profe. vestimenta y bolsa de dormir, fue. Vestimenta y bolsa de dormir se lo di todo junto. La de mochila fue antes. Bueno, cuando vayan a armar este punto, tienen que tener en cuenta esas dos clases. La de mochila, para saber cómo se armaba, ¿sí? Y ahí había un montón de tips sobre cómo poner las cosas en bolsa, por ejemplo, con nombre, etiquetar cada artículo con el nombre del alumno o la alumna, ¿sí? Y en la de vestimenta tenían una idea más o menos de qué llevar. Acá, cuando armen la lista, no me pongan 4 pullovers, 5 pantalones de abrigo, 3 shortcitos, porque vamos 2 días y 1 noche. ¿Está? Entonces tienen que llevar la ropa justa. Si vamos 2 días, 2 calzoncillos o 2 bombachas. ¿Está? 2 pares de media, aparte del que llevan puesto en el micro, por si se les moja uno. Bueno, la bolsa de dormir, elementos de higiene personal, vajilla, o sea, ¿qué van a necesitar?
Obviamente, si son alumnos de escuela primaria, ¿qué van a llevar? No van a llevar los alumnos los elementos de cocina, van a llevar plato, vaso y cubiertos. Siempre teniendo en cuenta las cuestiones de seguridad en cuanto a lo que es cuchillos, filos, puntas, todo eso, las recomendaciones que les parezcan, ¿sí? Y vestimenta, bueno, tengan en cuenta que puede hacer frío, que puede llover y que puede hacer calor y haber mucho sol, ¿está? Botiquín no les vamos a pedir porque vamos a llevarlo los organizadores, entonces acá no les pido un botiquín individual. Y en el punto 3 tienen que elegir qué tipo de carpa van a llevar. Idealmente, si pudiésemos decir, bueno, vamos con 50 alumnos, necesitamos 10 carpas de 6 personas, bueno, vamos y las alquilamos y qué tipo de carpa vamos a alquilar, ¿tá? O supongamos que le pedimos a los alumnos que lleven tal tipo de carpa y todos la consiguen. Nunca pasa eso, ¿sí? Uno te trae una canadiense de 8, el otro te trae un iglú de 2 y bueno, así. Pero yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de elegir en base a las características del grupo y del lugar al que vamos, qué tipo de carpa, y eso lo vimos en la clase de carpas, ¿sí? O sea, todo este trabajo, ¿para qué? Para hacer un repaso de todo lo que vimos durante el cuatrimestre, ¿se entiende? Y me lo fundamentan, ¿sí? Después, acá lo que me preguntaban, ¿cuántos juegos? ¿Juegos para el micro? 2, ¿sí? Que son para el viaje de ida. El micro a la vuelta no hacemos juegos porque vienen matados, ¿sí? Y por ahí lo que se puede hacer es una autoevaluación o una evaluación del campamento, ¿sí? Y Profe, más si son alumnos más grandes, sí. en los juegos del micro, relativamente, ¿no se deja que los chicos jueguen entre ellos al juego de azar tipo cartas y esas cosas? ¿O tenemos que hacer un juego aparte? Bien, cuando el viaje es largo se da un tiempo para que los chicos puedan entretenerse con el compañero de asiento, ¿sí? Para que no estén, la idea es que no estén caminando ni saltando en el micro, ¿sí? Pero sí hay juegos que se pueden hacer entre todos, que uno conduce, ¿sí? En el pasillo, donde todos nos ven, y los chicos van ejecutando las consignas, ¿sí? Hay un montón, pueden buscar, hay libros, hay bibliografía, hay en internet. Acá puede ser, lo ideal es que sea referido a la temática, pero bueno, como es en el micro, puede ser que no esté referido específicamente a la temática, ¿sí? Del campamento. Después, punto número 5, un juego de división de grupo, que es cuando llegamos al predio, nos acomodamos, lo primero que hacemos es dividir los grupos. Y eso van a ser los grupos de trabajo durante todo el campamento, ¿sí? Un grupo le va a tocar cocinar, al otro le va a tocar limpiar, al otro le va a tocar ir a juntar leña, etc. ¿Sí? Entonces, una vez que llegamos y dividimos los grupos, ya quedamos armados así para todo el campamento. Punto número 6, juegos de persecución y acecho. Acá preparen 2 juegos de persecución y acecho. Esto estuve hablando con Mónica, ¿sí? Y le comenté la idea que tenía y me dijo que habían trabajado. Lo que no llegaron a trabajar son grandes juegos, que yo lo tenía como unidad número 6 para darlo, y bueno, obviamente no llegamos, nos quedaron un montón de cosas sin dar. Si Dios quiere lo vamos a poder dar el año que viene. Punto número 7. ¿Hasta acá? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. Punto número 7. Un juego según la temática del campamento. Este sí es el juego central y principal, que tiene que estar totalmente relacionado con la temática del campamento. ¿Está? Puede ser uno si es un juego largo, o pueden ser más si son juegos más cortos, ¿sí? Si van a hacer una mancha, no sirve. O sea, tienen que hacer 2 o 3 actividades. Ahora, si van a hacer un juego, no sé, les tiro. No les voy a tirar porque si no lo van a poner. Búsquenlo ustedes. Sí, lo van a repetir. Van a hacer todo el... elijan un juego de desarrollo. Tiene que ser un juego largo, ¿sí? Y referido a la temática del campamento. ¿Está? Investiguen, dale. Lo veo ahí a Fabricio justo en cámara. La búsqueda del tesoro. Puede ser, ese puede ser, ¿sí? Bien. El punto número 8, juego nocturno. Con Mónica creo que no llegaron a ver juegos nocturnos, pero bueno, la dinámica del juego nocturno es muy similar a la de los otros tipos de juegos, nada más que la característica es que lo vamos a trabajar de noche y eso nos da un plus, ¿sí? Se pueden hacer juegos con linterna o juegos sin linterna, juegos sensoriales, ¿sí? Nocturnos,
¿sí? Hay un montón de actividades que se pueden hacer. Busquen uno, tiene que ser un juego que lleve, de acuerdo al cronograma, fíjense, tiene un desarrollo de 1 hora por ahí, ¿sí? Entonces no es una mancha con linternas, ¿se entiende? Es un juego con más elaboración. Puede ser una búsqueda del tesoro, nocturna, también, ya que van a tirar la búsqueda del tesoro. Bien, punto número 9. Para el día número 2, vamos a ir a cocinar en una cocina volante, vamos a hacer, entonces ahí sí, me tienen que elegir qué tipo de fuego van a usar para cocinar y me lo tienen que fundamentar, de acuerdo a las características del lugar, del clima, el tipo de comida que van a hacer, ¿sí? Si van a hacer un fuego que tiene mucha llama y me dicen que van a hacer patty a la parrilla, no coincidiría, ¿sí? Si me dicen que van a hacer no sé, arroz servido con salchichas y necesitan mucho fuego, ahí sí. ¿Por qué? Porque necesito hacer hervir mucha cantidad de agua. ¿Se entiende? Igual, profe, igual es un tema ese la cocina volante, porque eso en un lugar donde vos vas a ir a pasear, tipo después de una caminata. Sí, Y vos tenés que llevar todas las cosas, por ejemplo, si son hamburguesas y son 30, tenés que llevar mínimo 60 hamburguesas. claro, Tenés que lo que pasa es que mantenerla ahí fría y todo lo demás. cada grupo, ¿sí? Esto por lo general, a ver, esto si lo hacemos con un grupo de jardín infante, no lo hacemos esta actividad. Si vamos con un grupo de secundaria, podemos hacer que cada grupo se lleve lo que necesite para cocinar, ¿sí? Tenemos que prever que sea algo fácil de trasladar, ¿sí? No vamos a hacer un asado, ¿sí? Para todos, porque no podemos trasladar todo eso. Pero cada grupo se lleva lo que va a consumir. Si los grupos son de 4 a 6 integrantes, con un paquete de arroz, comen los 6. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí está. Gracias. Sí. Bien. Y el último punto, el 10, son juegos cooperativos, ¿sí? Que es para la segunda actividad del segundo día. Y después ya tendríamos, bueno, la vuelta, el desarme, la limpieza, todo eso, que eso usted no tiene que programar nada porque no lo vimos, no lo implementamos y no pudimos poner nada de esto en práctica, ¿sí? ¿Qué cantidad de Eso juegos cooperativos, sería, profe? ¿cómo? No sé quién preguntó algo. Repetí, No, Gonzalo. profe, yo. ¿Qué cantidad de juegos cooperativos hay que hacer? Más o menos. Juegos cooperativos, bien, no le puse ahí, qué buena pregunta. Espérate que lo comparto acá el cronograma anterior y ya te digo. Cronograma. También va a ser de acuerdo A las a 2:30 la duración. teníamos uno. ¿Cómo? A las 12:30 había un juego cooperativo también. 2:30 de la tarde, ¿sí? Sí. Hasta las 16:30 tenemos la preparación de la merienda, ¿sí? No vamos a hacer 2 horas de juegos, ¿sí? Pero 1 hora a 1 hora y media sí se puede hacer. Entonces, de acuerdo a eso, ¿sí? Algún tipo de... A ver, cuando son juegos cooperativos, ¿cuáles son las características? ¿Saben? Que cooperen entre todos, profe. Que estén involucrados todos, Todos tienen el mismo todo el objetivo. grupo. Claro, grupales. Grupales y en donde se necesita la colaboración, ¿sí? A través de la colaboración, la cooperación para lograr el objetivo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Estaciones y armar tipo un circuito. Entonces ahí sí, metemos 1 hora a 1 hora y media. Tomen apuntes, ¿sí? Anoten. Así ya saben más o menos por dónde encararlo. Entonces, juego cooperativo, tantas estaciones, cada estación, tal actividad, tal jueguito. ¿Sí? Bien. Sí. Hasta Profe, acá. también se puede hacer como tipo juegos rotativos cuando están los juegos cooperativos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el juego cooperativo tiene una característica, que es que se necesita de la colaboración entre los integrantes del grupo para cumplir el objetivo. Los juegos rotativos no necesariamente. O sea, vos podés ir a una estación y hacer X actividad individualmente, o cada uno del grupo lo hace individualmente. El juego cooperativo necesita la colaboración. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien. ¿Alguna duda, pregunta?
¿No? Sí, por Bien. ejemplo, en el tema de la división de los grupos, Pero, hay que especificar, por ejemplo, según la edad, si podemos poner profesores o mismos alumnos que sean dirigentes de ese grupo. No sé si me explico. Hola. hola. ¿Cómo Gonza se corta y no se escucha bien? Siempre reunido con él. Que según la puede que vayan profesores, obvio que va a tener que haber cierta cantidad de profesores por cierta cantidad de alumnos que van, pero lo que voy yo es si se ponen como dirigente, por ejemplo, según la edad, a los profesores, o si son un poco más grandes ya de secundaria, se podría hacer de poner como dirigente a lo mismo del grupo, como representante del grupo que sea dirigente. Sí, sí, ¿Se puede sí, hacer tal esto? cual, pero no quiero que se compliquen con eso. O sea, ustedes planifiquen en los juegos y si para el juego necesitan 6 acompañantes, hagan de cuenta que los 6 acompañantes están, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso viene de la resolución en donde dice cuál es la cantidad de docente que tiene que haber, de acuerdo a la cantidad de alumnos y todo eso, que eso no lo vimos, entonces les había compartido yo los anexos y eso, pero no lo pudimos ver en detalle, entonces no quiero que se embarullen con eso. Ustedes concéntrense en las actividades, ¿sí? Traten de seleccionar los juegos y ármenlo de acuerdo a las características del lugar y del grupo que hayan elegido, ¿sí? Nos queda 1 minuto 20. Si hay alguna pregunta más, si no, no hay ningún problema en terminarlo acá, ¿sí? Blanca, tenés el micrófono apagado, no sé si me querés preguntar algo. Sí, Ahí está. fecha de entrega. Fecha de entrega, está en una de las partes, lo puse 20 de noviembre, ¿sí? A ver, ya te confirmo. Lo puse en el aula, en la clase, en el aula virtual lo puse. 20 de noviembre, sería la fecha donde tenemos que hacer el cierre y yo ahí tendría que definir, bueno, se nos va a cortar, así que volvemos a entrar, ¿sí? A ver, yo cierro y vuelvo a entrar. Ahí estamos grabando de vuelta, creo que faltan 2 o 3 entradas de los que estaban. ¿Qué estábamos diciendo antes que se corte? La fecha de entrega, más o menos, es el 20 de noviembre, ¿sí? La idea es hacer un repaso de lo que trabajamos de la parte técnica del segundo cuatrimestre y que puedan articular lo que vieron en prácticas recreativas, ¿sí? Y en lúdico del año anterior, ¿sí? Por el tema de juegos, y que puedan darle una orientación de acuerdo a la temática del campamento que vamos a elegir, ¿sí? Esperen que está entrando Gonza. No puede entrar. Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Bueno, igual seguimos en contacto. Me Profe, escriben por una mensajería. pregunta. Sí, sí. Por ejemplo, si llegamos a elegir un destino que conozcamos, que sabemos que tiene cabañas, que tiene para, para cocinar, que tiene, podemos utilizar la demografía del lugar. Por ejemplo, para cocinar utilizar que el predio tiene parrillas. Yo qué sé, se pidió a a cada grupo que lleve 2 pollos, en el caso, viste, antes de la pandemia, antes que estuviese toda la economía arruinada, que lleven 2 pollos y se cocine así. Sí, no habría Que yo problema. Lo que tienen que ver es que el día que cocinamos es el segundo día y es una cocina volante, ¿sí? Entonces no vamos a estar en el predio, vamos a estar
o en una playa, o en una sierra, o en algún lugar, obviamente, como decía Darío, un lugar imaginario, o si conocen un lugar que las características dan, puede ser ese lugar en donde se pueda hacer. Obviamente, si estamos en un parque nacional, no vamos a poder ir a hacer un fuego, ¿entiende? Pero si estamos, no sé, en Punta Rasa, bueno, no, hay reserva también. Punta Médano, no sé si es reserva. Bueno, No, no es reserva. Está el Punta Rasa, sí. camping ahí al lado del faro. claro, si hay una zona que no es reserva No. y está permitido, ese sería el lugar en donde nos juntaríamos, pero no se embarullen demasiado con Está eso, la ¿sí? tapera ahí en San Clemente. Claro. Yo no les voy a mirar el detalle de si el lugar que eligieron para hacer el fuego está permitido o prohibido. A mí lo que me interesa es que ustedes me fundamenten por qué eligieron ese fuego, para cocinar qué cosa, cómo lo van a hacer, ¿sí? Pero la parte técnica de la elección del fuego, ¿se entiende? Todo Sí, eso el nosotros tipo de después, fuego y por qué elegimos ese fuego. claro, ¿sí? Pero bueno, no es un fuego para hacer una parrillada en un camping organizado. ¿Se entiende? Que nos vamos a desplazar, vamos a caminar 2, 3 kilómetros, vamos a llegar a tal punto y en ese punto cada grupo va a realizar su comida. Si Claro, él decía elegimos, tipo si tenía un quincho, usar el quincho para comer y esas cosas. claro, Él se imaginaba ese claro, lugar, me parece. claro. Cuando organicemos un campamento y vayamos a un lugar organizado y nos vamos a quedar a comer ahí, sí, aprovechamos todas las instalaciones del lugar y las usamos, ¿sí? Eh, a ver, si van a elegir un grupo de 8 años, ¿sí? Los chicos de 8 años no se pueden cocinar prácticamente nada, porque es un peligro. ¿Se entiende? Profe, Sí. nosotros cuando armemos el campamento, vamos a poner una cierta cantidad de mayores también. ¿Ahora para este trabajo? Claro. Sí, pero no se preocupen por eso, porque eso Ah, va de listo. acuerdo a la normativa. Claro, por eso te digo, si teníamos que armar esa parte también o no. No. Solamente los 10 puntos que yo les marqué Nada más. en el archivo, ¿sí? Y dentro del cronograma se los resalté para que vean dónde están ubicados, para que ustedes tengan una idea cuál es el orden en que van cumpliéndose las actividades del campamento, ¿sí? Para que les sirva a ustedes para organizarse, ¿sí? Entonces, si el grupo es de 5, pueden hacer 2 actividades cada uno, no hay ningún problema, pero estén todos al tanto de por qué las eligieron, coméntense, che, voy a hacer tal juego, ¿qué les parece? Yo voy a hacer el juego nocturno, por ejemplo. Mirá, se me ocurrió que voy a hacer tal y tal cosa, ¿qué les parece? ¿Está? Entonces, estén todos al tanto porque después van a tener que defenderlo, ¿sí? La O idea es sea, que el esto trabajo final sea, sería defender el trabajo este. sí, sí, porque acá yo estoy metiendo todo lo que vimos en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Y además, obviamente, en el final puede entrar alguna pregunta de lo que vimos en el primer cuatrimestre, ¿sí? Pero si ustedes arman bien este trabajo, tienen el 80% hecho. Entonces, ármense en grupos, vayan hablándolo, ¿sí? Me van consultando, no hay ningún problema, las dudas que tengan. Y lo van armando, me pueden presentar un borrador, si quieren antes. Profe, mira, tenemos armado esto. Me lo mandan, lo veo, le digo, mira, esto está bien, esto lo pueden mejorar, tal cosa, ¿sí? Y lo van ajustando, ¿sí? La idea es que sea un proceso, no que vengan un día con un trabajo y yo lo revise y le diga está bien o está mal. ¿Se entiende? Entonces, vayan hablándolo, pónganse de acuerdo, a dónde van a hacer el campamento, a qué grupo van a llevar, qué juego, cuál va a ser la temática. Entonces, en base a eso van a definir cuáles son los juegos y cuáles son las actividades técnicas que necesiten. ¿Sí? Sí, sí. Profe, una consulta. Dale. ¿Cuál es Diego. cuál es la materia que es correlativa a esta el año que viene que nos va a permitir hacer el campamento? O si lo tenés pensado para meterlo en algún TFO, como ayer hablamos con atletismo o en caso de handball o algunos deportes, que al no tener una materia correlativa, digamos, lo van a meter en un TFO en cuarto. ¿Cuál sería la idea tuya de hacerlo? Porque dijiste el año que viene de hacer un campamento, si no me equivoco. Uh-huh.
Sí, el currículum la currícula de la carrera tiene en tercer año didáctica de las prácticas en la naturaleza y al aire libre 2, que es correlativa con esta, ¿sí? Y que las dos funcionan como una unidad. O sea, yo la parte tendría que concursar, ganar el concurso, ¿sí? Pero yo tengo más o menos una idea y tengo ya algo armado para presentar, ¿sí? Y de acuerdo a lo que transcurrió este año, lo que acordamos con los profes es que todo lo que no se pudo dar este año tendrá que darse el año que viene, en las materias que tengan correlatividades. La duda surgía en materias como atletismo, o natación, o handball, o vóley. Bueno, natación no tuvieron este año, pero hablaban por los de primero, que tienen un componente práctico muy grande, ¿sí? Y no lo pudieron desarrollar. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, se les ocurrió armar un TFO, por ejemplo, en cuarto, donde tengan un cuatrimestre práctico de vóley y un cuatrimestre práctico de handball. Entonces ahí tendrían la parte práctica que no tuvieron este año, ¿sí? Porque algo de teoría más o menos se dio, se puede reforzar, pero sería mayormente la práctica. Con nosotros pasaría lo mismo. De teoría no vimos todo lo que teníamos que ver este año, pero vimos bastante. Lo que falta es referente a la organización del campamento. O sea, que no me quise meter en esos temas. Como estamos viendo ahora el cronograma, todo eso tiene toda una fundamentación y no me quise meter porque al no poder llevarlo a la práctica, lo ven, lo leen, y si no lo ponen en práctica después se lo olvidan. Entonces la idea es llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, tendrá mucha más carga de práctica que de teoría la materia del año que viene. ¿Sí? No sé si te respondí ahí, Diego. Sí, perfecto, muchas gracias, profe. Bien, de nada. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo. Profe, el Después tipo de esto. Dale, Mati. perdón. El tipo de fuego, ¿en qué clase está? Porque yo estoy re perdido. No me acuerdo el número de la clase, pero creo que es la 8 o la 9. 8 me parece. La 8 me parece. Gracias. La 9 de la mochila. Una de las últimas dos que di. Sí, Darío, ¿qué me querías preguntar vos? Que prepare un buen campamento, porque después de esta pandemia queremos salir a un lugar bien lejos de la familia, más que nada. Bueno, la idea... Coincido. Yo les digo, yo lo que había hablado con ustedes era que ustedes estaban de acuerdo en tener un final en donde tengan un cierre de la materia, tener una nota de aprobación o no, y dejar pendiente el campamento de segundo para realizar el año que viene, porque tenemos hasta el 30 de abril para cerrar lo que sería el ciclo 2020. Va a ser imposible que entre marzo y abril hagamos un campamento, ya se los digo, ¿sí? Pero la idea ¿cuál es? Cerrar la materia de segundo año y la materia de tercero meter dos actividades, ¿sí? Una que puede ser, en vez de un campamento como este que estamos viendo en el cronograma, de 2 días y una noche, puede ser una actividad de todo el día, ¿sí? Por ejemplo, una bicicleteada, en donde se hacen un montón de las actividades del campamento, lo único que no se hace es el pernocte y el fogón, ¿sí? Pero bueno, tuvimos el fogón virtual en donde muchos participaron y vieron también cómo es el armado, ¿sí? Y en el mismo año que viene también tener un campamento de 2 o 3 días de duración, trasladándonos a un lugar un poquito más lejos, ¿sí? Y a su vez, la materia del año que viene tiene algunas prácticas más referentes a lo que son deportes en la naturaleza, ¿sí? Entonces, bueno, como no tuvimos la parte práctica, esta materia de segundo también tenía una parte de investigación, que tampoco se pudo desarrollar, porque ustedes tenían que ir a ciertos lugares a hacer observaciones. Así que eso quedará también para el año que viene. Entonces, si sale todo bien y seguimos el año que viene y volvemos al aula, o aunque sea en grupos, burbuja que están hablando y todo eso, pero podemos hacer actividades prácticas, las vamos a hacer y vamos a tener mucha más carga práctica que teórica, en lo posible. Buenísimo. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno. No. Cualquier cosa, me escriben por mensaje interno o en el grupo del fogón. Los que no están en el grupo, si quieren incluirse, le cambiamos el nombre al grupo y le ponemos trabajo integrador y charlamos sobre esto, no hay ningún problema. ¿Sí? Pues ya, profe, gracias.
Dale. Gracias, Ahí- profe. Gracias. Dale, profe. No, profe, gracias. Seguimos hablando entonces, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, chao.